Aquí les quería platicar aquí está un mapa. Hace rato les decía que yo quería como hacerle la simulación de cómo se dibujaba o cómo dibuja un piloto cuando entras a los pits y le dices, ¿no? Vamos a pensar, les voy a poner, vamos a pensar, esta recta que vienes aquí, creo que les empecé a decir y no terminé la idea al principio, todo va en orden. Primero tienes que hablar en la recta, ¿está todo bien en la recta? Sí, generalmente sí, bueno, se mueve o pega, lo que sea. Generalmente a veces ni lo puedes ver, los ingenieros pintan el piso porque a veces es tan mínimo lo que toca el coche que tú no lo puedes sentir y lo tienen que ver. Pero después viene tu frenada, les explicas, pues el coche frena bien, frena derecho, se mueve para un lado, se levanta de atrás, se clava demasiado adelante, bloqueo una llanta a la otra, que es para lo que es cuando corres normalmente en circuitos. En óvalos la distribución de pesos sí es muy diferente, pero en los circuitos es muy importante tratar de tener la distribución de peso por eje, ¿no? Tus dos llantas delanteras lo mejor posible, mucho en especial por las frenadas. Y después te vas les dices, pues la entrada, apunta bien de adelante, y a mí me gustaba hacer una balanza del 1 al 10. Entonces, si estaba total de atrás, está totalmente sólido. Bien, sólido 10. O no, está muy mal de atrás, entonces en la entrada está muy suelto, 1. Y ya sea, si podía yo detectar por qué creía yo, porque se mueve mucho, porque no se mueve, siento que es porque está demasiado cargado aerodinámicamente de adelante. Entonces ya haces una nota de por qué crees. De ahí te vas a la mitad de la curva. Bueno, pero ahora en la mitad de la curva se va mucho de adelante. ¿Cuánto? Sientes que se está sobrecargando, sobrecalentando la llanta, está rolando mucho, no rola. Entonces ahí tú haces algún comentario. Y después la salida. Tienes aquí prácticamente no hay salida. Aquí es preparar la siguiente curva, el cambio de dirección, que el coche cambia bien o cambia lento de dirección, también del 1 al 10. Y después aquí lo mismo en la mitad que tiene y cómo está en la tracción saliendo de esta curva. Y así haces un mapa de cada curva, que es un error muy común que nos puede pasar a los pilotos, que llegas a esta curva y lo que tú sientes más grande es que el coche se va mucho de adelante, que tienes, no sobreviraje, al revés, pues subviraje, que tienes subviraje en esta curva a la izquierda y es lo que más sientes tú. Entonces ya entras a los pits y le dices, no, es que tengo mucho subviraje en esta curva, pues esto es en Inglaterra y en Europa le llaman mucho a las curvas por nombre. Pero bueno, vamos a pensar que en la curva 8 o Brooklands en este caso, en la mitad se me va mucho de frente. Entonces tu ingeniero, ¿no? Normalmente como es una máquina y cada cosa que el coche tiene está sacrificado por una cosa, ¿no? Lo ideal sería tener una suspensión muy suelta adelante, muy suave, para que cuando llegaras a una curva, pues el coche rolara y estuviera muy bien. Pero si lo tienes muy suave, pues el coche no va a ser estable en la frenada. Entonces todo hay un balance unas por otras, que muchas veces el ingeniero dice, pues sí, a lo mejor estamos un poco demasiado duros, vamos a ponerle un poco suave. Pero ¿qué pasa? Que a veces tu coche se va de frente a la mitad porque está suelto a la entrada y a veces eso no lo sientes tanto, o lo que te llama la atención es lo que pasa a la mitad de la curva. ¿Y qué pasa cuando el coche está muy suelto atrás? Pues casi no le das vuelta a la entrada porque el coche casi que da el caso del diferencial, ¿no? Si tu diferencial está muy flojo, pues el coche da solito vuelta de atrás, tú no estás casi dando vuelta. Y cuando llegas a la mitad de la curva y ya tienes que dar vuelta, entonces tú tienes que hacer todo el trabajo en el volante y es lo que tú estás sintiendo. Entonces es por eso lo importante de trabajar y de pensar, y que a veces a lo mejor un detallito mínimo a la entrada, de que tu coche está muy poquito suelto a la entrada, te afecta mucho a la mitad porque es cuando tienes que hacer todo el trabajo. Si tu coche está muy sólido a la entrada y tú haces el trabajo, el coche lo apuntas y a la mitad del coche está donde tú quieres. Esto es un mapa de cómo se ven en las
en las simulaciones. Aquí está la gráfica por velocidad, y esto en las simulaciones las computadoras sacan esto de cómo se vería. Le tienen que meter obviamente miles de gráficas, miles de cosas, cómo está el agarre del circuito, qué llanta va a usar, y pues son computadoras pues muy sofisticadas para que puedan hacer, y tienen obviamente todos los datos de potencia, de aerodinámica, de densidad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la precisión que ya llegan es impresionante. Yo a mí me cuesta mucho trabajo cómo puede realmente hacerle también y llegar a un cálculo, porque al final el que maneja el coche es un humano, ¿no? Y que puede cometer errores, o que puede no sentir algunas cosas o llegar al límite, y no sé si eso se lo metan como factor a la computadora, no tengo ni idea. Pues aquí está el autódromo, cómo va a quedar. Yo que llevo yendo toda mi vida desde que nací al autódromo, y que seguramente la mayoría de mis carreras de mi vida han sido ahí, pues me cuesta mucho trabajo y me da mucha tristeza, porque en especial las heces me cuesta mucho trabajo pensar que vayan a quedar tan divertidas como eran. Pero bueno, los estándares de seguridad, que son lo principal por lo que están haciendo tantos cambios, pues son necesarios. Este es el que se llama el complejo Moisés Solana, que antes el verde es como era antes. Yo no he ido, pero me dijo, estuve el otro día con un amigo que ya fue, y me dice que él siente que las curvas son un poco más lentas, pero él cree que es un poco más ancho, que ojalá y así sea, para que se balancee un poco entre las curvas que sean un poco más lentas, ¿no? Esta curva se llama la curva presidencial, porque antes, hace mucho, la verde era de antes, aquí se ponía el presidente López Mateos, que fue el que hizo el autódromo y que apoyó mucho a los hermanos Rodríguez, que fue el que, pues cuando era la ciudad olímpica, que empezó la Magdalena Michuca, ordenó que se hiciera el autódromo, le encantaban las carreras, y él iba aquí al parque presidencial, y por eso se llama la curva presidencial, que como pueden ver era mucho más rápida, y ahora va a ser mucho más lenta, que le van a dejar este escape aquí derecho. Entonces tienes aquí dos curvas de 90 grados, que yo creo que sí le van a quitar mucho chiste, porque esta era una curva muy rápida, muy larga, con hasta medio vencosa, que era muy difícil, que llegabas muy rápido. Para frenar a esto aquí, pues tienes una frenada prácticamente derecha, que lo hace mucho más fácil, porque aquí tenías que frenar mucho en curva también, con una rectita y otra curva. Entonces esto, pues aquí es un estadio que aquí van a caber, yo creo que unos 50-60 mil personas, que van a ver los coches mucho tiempo, pero el espectáculo que yo creo que antes había, y era mucho más fácil cometer errores y rebases y todo. Pero bueno, no tengo ni idea, y vamos a ver, ojalá y me equivoque y esté mucho mejor. Antes aquí pues empezaban las heces, que eran de mucho manejo. ¿Y qué tenían las heces? Que era, si la regabas aquí, la regabas hasta acá. O sea, había coches, hablábamos de los neones, la Fórmula 2, todo eso. En el neón sí tenías que soltar un poquito aquí, pero de todos modos era tratar de salir, y el reto era soltar el acelerador lo menos posible hasta acá. Entonces, por ejemplo, el Fórmula 2 que les digo, si no soltabas el acelerador de aquí hasta acá, entonces si salías aquí a 80 kilómetros por hora y llegabas aquí a 200, por decir algo, o 240, si salías a 79, pues ibas a llegar a 238. O a lo mejor salías igual aquí a 80, pero aquí uno iba subiendo poco a poquito, y si soltabas aquí, te afectaba todo esto. Aquí es, como pueden ver, pues casi la mitad del tiempo. Entonces las heces era una cosa increíble. Ahora con esta recta, pues tus heces pues tienen la mitad casi de importancia. Yo creo que estas tres últimas son prácticas, supongo, en un Fórmula 1, que van a ser sin soltar el acelerador. Yo creo que muy bonitas de manejar de aquí hasta acá en un Fórmula 1, van a ser muy divertidas de manejar. No sé cómo está el tema de tribunas, pero va a ser, desde antes, rebasar aquí era muy difícil, y aquí pues en un Fórmula 1 todavía va a ser prácticamente imposible. Entonces, a ver, ojalá y me equivoque, y cuando las manejes y me vuelven a invitar a platicar, si no se aburrieron demasiado hoy y les vuelvo a platicar, ya les diré. Tienes aquí una frenada muy importante, y entrar al estadio, que no me acuerdo que alguien va a estar ahí viendo la carrera, en el Foro Sol, que se inauguró
Bueno, la idea principal del Foro Sol fue para conciertos. Mi papá hubo una época que tuvo la concesión del autódromo. El autódromo es del gobierno, pero ahora tiene la concesión CIE. Cuando se empezó con esto, la idea original, mi papá se les dijo, hay que hacer esto a la mitad para que algún día a lo mejor se pueda usar como estadio, y se inauguró con nosotros cuando venimos con la IndyCar, con la Champ Car, que ahí sí era como era un campo de béisbol. Realmente nada más nos abrían aquí un pasillo que era recta, entonces tenías una a la derecha de 90 grados, otra a la izquierda de 90 grados y la entrada a la peraltada. Ahora es una curva un poquito más rápida, que aquí ojalá y pueda ser un lugar de rebases, porque pues, todos los que estén sentados acá y en esta orilla podrían ver. Aquí una frenada muy dura, donde si alguien comete un error, pues a lo mejor puede haber algún rebase. Yo creo que esta curva va a ser muy lenta, lo cual es bueno porque ven los coches más tiempo, pero pues no sé, los que estén sentados aquí no verán el potencial máximo de los coches, más que muy poquito aquí, ¿no? De entrada a la peraltada, que la peraltada es una curva de esas históricas a nivel mundial. Hay pilotos que nunca han venido a esta curva, pero que saben. Así hay curvas legendarias en Laguna Seca, el corkscrew que le llaman el sacacorchos, y así la parabólica en Monza, y la peraltada era así, que poco a poco que al principio tenía mucho peralte y fue bajando poco a poco. Tristemente ahí se murió uno de los héroes más grandes de la historia de México, que fue Ricardo Rodríguez, que solo le tocó correr una temporada en la Fórmula 1. El choque de Ayrton se bajó cuando regresó la Fórmula 1 en 1986, se le quitó peralte. Chocó un año Ayrton Senna y le echaron la culpa al peralte, entonces le volvieron a bajar al peralte. Y ahora, pues de lo que entiendo, es que va a ser prácticamente plana. Lo mismo que antes era la peraltada y la curva plana. Ahora ya tenemos dos, este es un óvalo de 1 milla, que a veces se usa para carreras nacionales. Pues ya tenemos 2 curvas planas y así será la salida. Aquí hay algo muy curioso. Ven que se movió la recta porque cuando venimos a México con la IndyCar estaba la recta, la tribuna de aquí arriba, y quedó mal diseñada, y se dieron cuenta que en el primer entrenamiento la gente que estaba aquí sentada no veía pasar los coches. Entonces ahora les salía más barato mover la recta un poquito más para acá que cambiar las tribunas, entonces para que la gente pueda ver los coches. Pues ya me salí, esto no fue de los ajustes y la técnica del coche, pero pues como muchos irán al autódromo o verán la carrera este fin de semana, pues para que sepan un poquito de qué es lo que va a pasar. Pues creo que es todo. Gracias, no sé si tenga alguien alguna pregunta.